Hoy estamos con Jaron Rowan. Él es profesor invitado de la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales de la Universidad Andina. Además es coordinador de doctorado del BAO en Barcelona. Tiene un doctorado en estudios culturales por Goldsmith y ha sido autor de 2 publicaciones que están en la editorial Traficantes de Sueños de Madrid, que han sido como muy importantes para pensar las políticas culturales y la gestión cultural, que son aprendizajes en cultura y cultura libre de Estado. Jaron, bienvenido a esta conversación. Quería comenzar preguntándote o motivando una discusión a partir del título del foro que tuvimos el día de ayer, Economía Naranja, Oportunidad o Precariedad Infinita, ¿no? Quisiera que justamente respondieras a esa primera pregunta, oportunidad o precariedad infinita. Hola Paola, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el privilegio de ayer poder estar en una conversación tan rica y con tantos matices y tantas miradas diferentes. La economía naranja, que supongo que ya podemos dar por sentado que es la reinvención de lo que en su momento se llamó industrias creativas, que lo que antes habían llamado industrias del copyright, que antes habían llamado industrias culturales, etcétera, etcétera, es una búsqueda de transformar la actividad cultural y artística en un tejido empresarial que la pueda hacer sostenible. En ese sentido, en un principio, deberíamos estar contentas y contentos, ¿no?, de que una serie de prácticas que se ven relegadas muchas veces a espacios menos visibles de la política pública o que no han tenido un acompañamiento, pues de repente sean objeto de políticas, ¿no? La preocupación es que muchos de estos marcos y estos programas, cuando nacen en un contexto completamente neoliberal, ¿no?, de supresión del Estado como garante de acceso a la cultura y crítica constante del papel del Estado, por un lado, ¿no?, y por otro lado, una crisis de la figura de sociedad o sociedad civil, ¿no? Entonces, parece que la única alternativa que pueda haber para que las personas que se dedican al ámbito de la cultura puedan encontrar un modelo de vida sostenible tiene que ser pasar por la forma empresa, por transformar su vida y su actividad en una pequeña empresa, devenir emprendedores o empresas de sí mismo y concurrir en un libre mercado que sabemos que no es para nada un mercado fácil, no es un mercado que no esté libre de injerencias de lo público, que no se basa sobre ya un mercado bastante sesgado de intereses y corruptelas, y que hasta ahora lo que ha demostrado es que no genera modelos alternativos, no genera modelos sostenibles de vida para las personas que se dedican a ello, sino que hasta ahora ha sido una fábrica de precariedad laboral y de autoexplotación. En ese sentido, lo que parecía que iba a ser una respuesta interesante, una salida viable a un problema político, y es cómo hacemos para garantizar que el acceso a la cultura, que está marcado por la UNESCO y que está dentro de muchas constituciones, se pueda satisfacer, cómo podemos conseguir que los derechos de producción, es decir, que la gente pueda vivir de lo que hace, pueda ser garantizado, y al mismo tiempo cómo hacemos que las vidas de las personas que se dedican a la cultura puedan ser un poco sostenibles. Lamentablemente, este modelo, si lo queremos llamar modelo, o esta solución, si bien es atractiva y sobre el discurso funciona, cada vez que la hemos estudiado y analizado un poco en detalle nos damos cuenta que genera mucha desigualdad, genera precariedad laboral, y como política pública condenar a las personas a la desigualdad y a la precariedad creo que no es una buena idea. Justamente ayer, Jaron, hablábamos de los indicadores, ¿no? Porque estos indicadores que manejan organismos internacionales, que manejan los propios estados, ¿no? Sobre el impacto de la cultura en el PIB o sobre el crecimiento económico al que aporta la cultura, parecen respaldar este modelo, ¿no? Son indicadores, decíamos ayer, cuantitativos. Sin embargo, cuando los comparas con los cualitativos, la diferencia o el análisis que se puede hacer ahí
es abismal, ¿no es cierto?, entre el impacto de uno y el impacto sobre la vida y la dignidad de la vida de la gente, ¿no?, que trae este modelo. Y ayer decía uno de nuestros estudiantes que participó en el foro, no somos los artistas, los gestores, tenemos un alto capital simbólico, pero sin embargo somos un ejército de pobres, decía, ¿no? Sí, sin duda es sorprendente y llamativo la discrepancia que hay entre los datos cuantitativos y cualitativos. Es decir, seguramente o uno u otro no lo está haciendo bien porque siempre discrepan, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que en principio las tasas de empleo cultural deberían de ser elevadas, la contribución al PIB parece que sigue creciendo, pero la vida de las personas que se dedican a la creación y la producción cultural, por lo general, y todos los indicadores que tenemos, nos llevan a pensar lo mismo, son vidas precarias, marcadas por la flexibilidad, por la incertidumbre y por unas vidas en riesgo siempre de estar trabajando, no trabajando, etcétera, etcétera. Y estos son las personas seguramente de una clase social media y elevada, es decir, gente ya con estudios universitarios, etcétera, etcétera, que pueden y que tienen un cojín que les permite pues muchas de estas etapas en las que no hay facturación o la que los pagos se han dispersado, poder asumirlo gracias a rentas familiares, etcétera, etcétera. Si empezamos a abrir los indicadores a personas de clases no medias o altas, a personas racializadas y a según qué grupos sociales, nuestros indicadores serían terribles. Por eso no se hace. Claro, entonces eso es un primer elemento que habría que tener en cuenta. Y el segundo, que creo que ha sido muy importante y salió ayer también en la conversación, cómo valoramos la cultura, es decir, qué indicadores extraemos de qué es el valor que aporta la cultura. Tenemos que tener mucho cuidado, es decir, que analizar el impacto de la cultura solo por el valor económico que pueda producir tiene muchas limitaciones, sobre todo porque la cultura y la producción cultural puede tener otro tipo de valores, ¿no? Valores de producción de imaginarios compartidos, valores estéticos, valores sociales, valores históricos, valores comunidad. Entonces, relegar todo al valor-precio es una forma de mutilar lo que esperamos que haga y diga la cultura, ¿no? Por último, seguramente la cultura genera valor económico, pero no para la propia cultura. Es decir, las externalidades de la cultura suelen irse al sector inmobiliario, sobre todo, se recogen por el turismo, por el sector servicios, pero no vuelven después a la cultura. Es decir, si bien es verdad que se puede generar un valor general en los ámbitos urbanos sobre todo, este valor acaba muy distribuido o en sectores que no tienen nada que ver con lo cultural. Sí, Jairon, y además hay un factor adicional, ¿no? Que es la crisis y el riesgo que tiene que asumir bajo este modelo el individuo, solo, separado de lo colectivo, que es lo que hablábamos ayer. Recientemente estuve leyendo este libro que seguro conoces de Mark Fisher, del realismo capitalista, y había una parte que me gustaba mucho, cuando te habla incluso de la privatización del estrés, ¿no es cierto? Y que te habla de cómo luego este capital que enferma al trabajador acaba apoyando, si quieres, a las campañas farmacéuticas, ¿no es cierto? Que te venden medicamentos para paliar el estrés, pero tú como individuo, ¿no? Separado de un colectivo. Entonces, aquí también hay un problema de cómo se concibe hoy el trabajo, el trabajo autónomo, ¿no es cierto? El riesgo que es individual, separado de una colectividad. Y eso también ha producido un modelo, ¿no? Efectivamente, o un modelo que sustenta el paradigma de la economía creativa. Efectivamente, una de las premisas del neoliberalismo es que no existe sociedad, sino solo individuos que tienen que concurrir entre ellos para maximizar sus beneficios en un mercado libre. Eso hace que todo el mundo acabe pensando y operando de una forma individual, egoísta y semibélica, entendiendo que cualquier otra persona que esté cerca puede acabar quitándole su parte del pastel, ¿no? Esa lógica del liberalismo extremo hace que asumamos o que pensamos
que todos los problemas son de corte individual. Es decir, que el malestar que estamos padeciendo todos es un malestar propio por no saber hacer las cosas bien, por no haber ido al máster de gestión cultural apropiado, donde nos iban a enseñar las herramientas, o por no haberle reciclado en nuestros saberes en algún curso con palabras nuevas de management o algún software que es el que teníamos que saber usar para hacer que nuestra vida económica y laboral fuera un poco mejor, ¿no? De esta forma, las industrias creativas lo que están haciendo es quitar responsabilidad a la administración pública, porque en vez de dar una solución o proponer alternativas o invitar a la sociedad civil a imaginar otras formas de vida, lo que está haciendo es individualizar, quitarse el problema de encima y responsabilizar a la sociedad civil de su propio malestar. Si el malestar se vive como algo personal, como algo individual, no hay forma de combatirlo, porque precisamente los malestares son colectivos. Si a esto le añades toda la tradición artística que viene de la bohemia, que viene de las vanguardias, del artista creativo, del artista genio, el artista que no conoce otro fin que sus propios deseos y necesidad de creación, que está muy presente aún en ciertos sectores culturales, ¿no? Vemos que hay una incapacidad de asumir lo colectivo como principio de organización para enfrentarnos a los problemas a los que nos enfrentamos, que son problemas económicos, son problemas sociales o problemas incluso de salud, ¿no? Jairon, si algo nos ha dejado ver esta pandemia es una crisis de justamente este modelo, ¿no? Paradójicamente, en Ecuador se trata de implementar ahora un plan que se llama Ecuador Creativo, que impulsa justamente el emprendimiento cultural, la economía creativa. Desde diversos sectores sociales se está pensando más bien ya en otras propuestas, ¿no? Pensar en coaliciones, porque considerar al trabajador cultural como una especificidad fuera del sistema es un absurdo, ¿no? El trabajador cultural, los trabajadores, las trabajadoras compartimos condiciones de precariedad, informalidad, como muchos otros trabajadores, y son necesarias las coaliciones, ¿no? Para disputar unos derechos que son más colectivos, ¿no? Que no son solo de aquello que llamamos sector cultural. Hay gente que ya está pensando, hablando acá también de la renta básica, como una salida para esa crisis, ¿no? Frente a la economía creativa como el modelo que está proponiendo el Estado ahora. ¿Cómo ves esto, no? Como última pregunta, Jair. Es curioso porque una de las agencias del Reino Unido pioneras en promover lo que antes se llamaban industrias culturales, que es una agencia llamada Nesta, cuando en el Reino Unido empezaron a ver que todos los indicadores económicos no estaban siendo alcanzados y que todos los objetivos de las industrias culturales no llegaban, el gobierno decidió empezar a cambiar de rumbo y se enfocó en esta cosa llamada innovación social, es decir, promover que desde la sociedad civil se encontraran respuestas a los fallos de Estado o los fallos de mercado, es decir, aquellos nichos donde el mercado considera que son demasiado pequeños como para intervenir o aquellos agujeros donde el Estado se ha retirado por la presión del mercado, ¿no? Que los cubrieran la sociedad civil, ¿no? En esta cosa llamamos innovación social. Curiosamente, ¿no? Nos vemos con soluciones de una especie de cooperación individualizada, ¿no? De pequeñas ONGs, empresa cultural que tiene que resolver problemas, pero más allá de eso no se están articulando frentes o formas de pensar de una forma más amplia cuáles son los problemas y cuáles son los malestares que nos afectan, ¿no? Efectivamente, se está trabajando en algunos grupos pidiendo una renta básica, que sería una solución pública de un sueldo garantizado para todas las personas, para que parte el trabajo artístico y cultural, que siempre hay una parte de regalo a los demás, ¿no? Que siempre hay una parte de lo que hacemos o lo que hacen los artistas, que es casi de generosidad, ¿no? De compartir, y que eso pudiera estar de alguna forma amortiguado ya directamente por el Estado. Es una de las formas en que se está trabajando. Se están trabajando sindicatos sociales, ¿no? Donde de repente desde ópticas feministas, desde formas de sindicación más horizontalizadas, se empieza a velar por los intereses no tan solo de los trabajadores culturales, sino de trabajos adyacentes, ¿no? Sectores que, por ejemplo, técnicos o técnicas del teatro, que siempre se habían quedado fuera, ¿no?
personas con trabajos subsidiarios, pero que están muy cerca del ámbito de la cultura, ¿no? Cómo horizontalizar eso para dar a entender que el que crea contenidos o el que crea los resultados finales no es un ser alejado de toda una trama laboral en la que se inserta su práctica, ¿no? El gran problema de estos tipos de soluciones o incluso de formas más cooperativas de entender la producción cultural, que pese a todo, el sector cultural está marcado por el capital simbólico, es decir, por una gran visibilidad y una búsqueda siempre de representatividades. ¿Quién es portavoz a portavoza? ¿Quién es el artista? ¿Quién es la primera figura del teatro? ¿Quién es el solista? ¿No? Y eso hace que en general, cuando hay formas de organización, se tensen mucho porque es muy difícil no controlar o no encontrar mecanismos para que estas personas no acaben capitalizando incluso el conflicto y se lo hagan una medalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, faltan mecanismos para entender cómo gestionar estos conflictos internos, ¿no? Y cómo conseguir que no se capitalice sobre el malestar de los demás, ¿no? E incluso la propia palabra precariedad, ¿no? Que es una forma de escribir paulatinamente, ¿no? Vamos generando portavoces de la precariedad, ¿no? Que acaban desprecarizándose porque hablan de la precariedad de los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo recuperamos y cómo hacemos que este ámbito, con tanto capital simbólico, no nos destruya la capacidad que tengamos de asumir ciertas redes, de tejer ciertas redes o asumir compromisos que nos permitan cooperar para cambiar las condiciones? Muchas gracias, Jairon. Te agradecemos de parte de la Universidad Andina y de la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales y nos vemos en la segunda corte que convocamos ahora ya en octubre e iniciamos en enero del 2021. Gracias, Jairon. Muchas gracias, Paola. Ha sido un placer.